A ver. Hola amigos, pues estamos en La Voz de Borinquen y aquí tenemos a nuestro invitado por segunda vez, Efraín Cabrera de Islas Canarias. Esta vez nos va a platicar sobre la democracia y también pues otros temas que él tiene muy importantes para todos nosotros. Así que Efraín, encantado que esté conmigo otra vez en la radio La Voz de Borinquen. Igualmente, voy a hablar de un tema que el otro día que quise hablar fundamentalmente y que yo doy mucha caña por el grupo de los reunificacionistas porque considero que es el fundamento, Ujú. no solo de cualquier hispanista, estamos hablando de cualquier persona que vive en el mundo, cualquier persona que vive en el mundo, que crea en que crea en la libertad. Si no crees en la libertad, si crees en el fa, punto suspensivo o en el punto suspensivo, puedo llegar a entender que no estés de acuerdo. Pero si crees en la libertad, esto que te estoy diciendo, lo que voy a explicar no es una cuestión ideológica, es decir, no es una cosa que depende de mi opinión, no es una cosa parcializada, es una cosa que precede a las ideas, como decía Don Antonio, que es el personaje que voy a hablar. Y todo esto antes voy a introducir previamente quién es el que sintetizó todo esto, que aquí bebe de muchísimos pensadores. Estamos hablando de personas ya desde Marx hasta personas como Locke Sí. y personas no tan conocidas, pero que tienen su gran relevancia, como Walter Bagehot, incluso Lenin, bueno, Lenin sí es importante, y mucho. Rosa Luxemburgo, Edmund Burke, montones. Incluso bebe hasta de los, ha estudiado hasta los propios padres fundadores de los Estados Unidos, que es una cosa que quiero hablar especialmente para el mundo hispano, que creo que entendemos muy mal en cómo funciona en las instituciones en Estados Unidos y que voy a hablar muy bien en específico de eso. Ah, pues Dicho todo esto, encantado. sí, dicho todo esto, voy a introducir a quién fue don Antonio García Trevijano. Básicamente, él nació el 17 no, 17 de julio de 1927 en Granada. Él es un jurista, él fue una persona que fue criada en una familia de tendencia liberal, republicana, sin embargo, y que cuando vio la llegada del régimen franquista, no le gustaba absolutamente nada lo que Ujú. veía. Y entonces él fue formándose, él fue poco a poco alejándose de los sesgos ideológicos de su padre, que era liberal, y poco a poco él empezó a entender cuestiones tan importantes que es la democracia, cuáles son sus características, qué fundamento precede a cualquier ser humano a la ideología. La ideología no es nada más que una forma de que los seres humanos vivamos encasillados en dogmas y no buscando el conocimiento afuera de este, porque como digo, toda ideología es parcial porque la ideología se desarrolla en un tiempo y en una forma, y con el avance del tiempo estas ideas se van quedando obsoletas o se adaptan a los tiempos que vienen, por tanto es anacrónica muchas veces. Dicho todo esto, don Antonio básicamente es conocido también por redactar la Constitución de Guinea Ecuatorial, a pesar de que el régimen franquista la manipuló y difamó a don Antonio, que si Guinea Ecuatorial le hubieran dado la Constitución que había hecho don Antonio, literalmente Guinea Ecuatorial era el único país del mundo hispano que tenía una democracia de verdad, una democracia directamente. Esto no es una cosa es una democracia mejorable, no. O es o no es. Y ya explicaré luego por qué. Dicho todo esto, él, junto a otras personas y otros partidos políticos, fundaron la Junta Democrática para combatir al régimen franquista y apostar por una vía que rompa con el régimen de Franco e instaurara la democracia en España. ¿Qué pasó? Una serie de factores. Hay que entender primero,
la monarquía española. La monarquía española, después de que ganara Franco la guerra civil, tuvo claro que quería volver a poner a la monarquía, pero después de su reinado, porque al final, si vemos, el régimen franquista de facto era una república. De facto era una república. Entonces, digamos que, que don Antonio fue secretario de don Juan, el padre de Juan Carlos y el abuelo de Felipe VI. ¿Y qué pasó con esto? Se le quitó el derecho a la corona, que era un derecho legítimo que tenía, y Franco se lo quitó en favor a su hijo. ¿Qué pasó? Que esto es una traición de su hijo a don Juan. ¿Qué pasó luego? Pues muy sencillamente, como Trevijano era un tío que era una persona que creía en la república, pero no en la Segunda República, que es una república ideológica, es decir, ya definir en el artículo 1 que es una república de trabajadores es reírte, porque no existen zapateros, no existen amas de casa, no existen militares, no, existe solo una república de trabajadores, es un concepto muy vago. Ya demuestra ahí un contenido ideológico. Digamos que luego él, a pesar de que hay parte del MCRC, que es la organización que es una de las organizaciones que es el pensamiento de don Antonio, o directamente, de tantas, existe otra como la Junta Democrática. Entonces, digamos que también, a pesar de que el RSC a veces se lo cae un poco, don Antonio organizó una hipotética monarquía, a pesar de que previo de que don Juan aceptara, y él lo quiso, que los españoles decidieran si él quería ser monarca o era una república, que lo decidieran los españoles. Y fue muy listo, porque sabía que para ser monarca primero hay que legitimar al monarca. ¿Por qué? Porque eso te reviste de lo que decía Montesquieu, insisto tanto, el honor, el factor de la monarquía es la descendencia, el linaje, que eso todo representa al honor. Es decir, yo soy fiel a mis principios, a mis valores y no me dejo vender ante nada. Eso la monarquía actual de España, eso ya lo empezó a hacer desde el 45. El único, por eso yo veo a la monarquía un muy mal futuro en España. Puede haber otra monarquía, ojo. Yo no, yo soy república, pero yo creo que existe una forma de monarquía, como dijo don Antonio. Una forma de monarquía en la cual se garantice los principios de la libertad política colectiva, que lo explicaré. Avanzando más y sin enrollarme más, don Antonio lo que hace es organizar a todos los partidos, desde los carlistas hasta los comunistas de Santiago Carrillo, el PSOE y otros partidos políticos opositores al régimen franquista, que incluso ya tenía organizado en París la reunión y la presentación de la Junta Democrática, la lucha contra Franco, bajo un programa cuyo fin tenía la instauración como ya habló con el infante Don Juan, de elegir la forma de Estado, la forma de gobierno, todo, bajo una democracia, que explicaré luego qué es la democracia, aunque ha visto que la democracia tiene más de 2.000 definiciones, Ujú. 2.000 definiciones, y diría que 200.000 tranquilamente. Y te pregunto, esta Y, historia que tú me cuentas surgió donde cuando Franco estaba en el poder y Franco era mayormente que estaba en contra de esta gente que tú me mencionas en esta historia, ¿no? mm, no, pero yo creo que no identifiquemos a Trevijano como un segundo republicano ideológico que añora. No, esos son cosas de la izquierda que Ok, él combate. sí, La izquierda, ojo, no la izquierda de verdad, eso es una izquierda, la izquierda que tenemos en España es una izquierda diluida, diluida, no representa ni los principios ¿en serio? de la Revolución Francesa, no representa ni eso. Entonces, sigamos siguiendo. Él
él ve como los partidos políticos que él había conseguido unir contra Franco, luego le traicionan. Adivinen quiénes son los dos primeros. El PSOE y después el Partido Comunista, por Santiago Carrillo. Y no porque sean de izquierda, hablando en términos para la gente. Sí, sí. No lo digo por eso. Lo digo porque son, como saben, los responsables directos de lo que España está sufriendo hoy, junto al rey Juan Carlos. Después de esto, don Antonio fue reprimido, no en el sentido de que le daban palo, ojo, que lo metieron en la cárcel. Lo metieron en la cárcel, Fraga, que como sabrán algunos, es el padre de Alianza Popular, es decir, el padre de lo que luego sería Partido Popular, lo amenazó, lo amenazó con matarlo. Dicho todo esto, don Antonio lo que decidió es, con los medios que tenía, luchar contra este nuevo régimen, el actual que tenemos, que es el régimen de partidos, o como a mí también me gusta llamar, caciquismo monárquico. Caciquismo monárquico, ¿por qué? Ya explicaré luego por qué. Dicho todo esto, él lo fue desarrollando muchísimo más de lo que ya estaba su pensamiento y su acción y comprobando que lo que estaba diciendo era verdad. Y pues básicamente lo que concluye es que estaba en la causa, que había descubierto algo que solo lo habían visto unas personas hace 280 años en Estados Unidos durante la Guerra de Independencia. Sin saberlo, sin saberlo, y con sus vicios, el sistema americano, con sus vicios. Estamos hablando de la libertad política colectiva, que Ujú. ahora explica, en un ratillo explicaré por qué. Y explicaré también de un paso una cuestión muy importante que es entender cómo es el sistema americano realmente. Dicho todo esto, él luego crea el MCRC, que es como un movimiento civil hacia la República Constitucional. Básicamente, él va formando a gente, y que luego, incluso él es famoso porque en la década de los 80 90 era famoso en España porque hacía debates. Por ejemplo, un presentador famoso era José Luis Balbín. De hecho, mis padres conocían a don Antonio y me hablaban mucho de él. Y yo, por ejemplo, yo no sabía quién era, lo conocí luego por otra persona, por Rubén Gisbert, que es uno de los que bebe de don Antonio. Sí, te pregunto, toda esta mayoría de gente que tú me explicas, esta historia, hay algunos que están vivos todavía y que pertenecen a algunos partidos, ¿no? No, la gente que está viva hoy en día. No, a ver, hay que explicar una cosa. La gente que queda hoy viva, que sigue el legado de don Antonio, primero, por definición, y explicaré en nada por qué, no puede estar en ningún partido político. No puede. No, lo de los partidos políticos, los protagonistas de lo que fue el proceso de la transición, porque estoy explicando más lo que es el proceso de transición, sí Ujú. quedan todavía, evidentemente. Sin ir más allá, tenemos a Felipe González Isidoro, como a mí me gusta llamarle. Sí. Entonces, siguiendo, sí quedan personas vivas y se sigue el legado. Está el propio MRCRC, está luego Rubén Gilbert, que ahora es un tío famoso, a pesar de que para mí ha cometido un error clamoroso, pero creo que le va a abrir muchas puertas a España y explicaré luego también por qué. Y, y muchísima gente, también hay. Es que realmente, don Antonio García Trevijano, sin duda a duda, fíjate lo que voy a decir, y lo digo con conocimiento de causa, Ujú. es el mayor jurista que ha tenido la historia de España y del mundo hispano. Y hay muchos que, aunque no crean su idea, por ejemplo, véase a Santiago Armesilla, conoce muy bien a don Antonio, conoce muy bien. Y de hecho, don Antonio y Gustavo Bueno, que Gustavo Bueno es de quien bebe Santiago Armesilla, Gustavo Bueno y Trevijano, para mí, son los dos mayores pensadores del siglo XX en España
y diría de los dos más grandes de la historia de España. Y eso que Gustavo Bueno es antagónico en muchos aspectos a mí. Pero continuando a esto, sí queda mucha gente y cada vez más. Lo que se hace ahora es cada vez hay más organizaciones y la gente se va formando. Yo, por ejemplo, me estoy formando con un señor que se llama Antonio Tudela, que es súper, que él explica muchas cosas. También conozco a Carlos Regalado, es otro, Héctor, etc. Con Rubén Gisbert yo he hablado también en directo, está en cuando le pasó una cuestión de que iba a crear un partido político, aunque eso iba en contra de los, de los principios, pues sí, queda bastante gente y por suerte cada vez más se conoce los términos partitocracia, oligarquía, todos esos conceptos. Ahora todo dicho todo esto, voy a explicar lo que es la democracia. Es un concepto, o definir qué es democracia, para mí es una cuestión imposible. ¿Por qué? Es como, es de esos conceptos que tiene tantas definiciones que para evitar entrar en la materia, que es decir, yo voy a ir a la forma, es decir, características que tiene que tener esa, de qué tiene que tener para ser considerado un régimen democrático. De verdad, porque en Europa no existe ningún régimen democrático. El Sí, único sí. régimen democrático que existe en el mundo es Estados Unidos y con sus vicios. Por, y verán por qué, porque tiene sus, y verán por qué hay tanta corrupción interna en el Estado americano del Deep State, como suelen decir, pero por qué no se generaliza tanto y por qué también está tanto el wokeismo como, como filosofía del Sí. socialdemócrata. Para mí el wokeismo es la ideología del socialdemócrata, que es lo que gobierna España. Dicho todo esto, la democracia, sus características tienen que tener tres. Vamos a ir por partes. Primero, está la separación de los poderes del Estado. Voy a hacer un inciso muy claro. ¿Qué es la separación de poderes? Esto no lo empieza a teorizar Montesquieu como la gente piensa. Él es el que concluye todo eso. Pero el que realmente empieza a desarrollar eso es Locke. Locke, que recientemente me acabé de leer su libro sobre el segundo tratado del gobierno civil, explica claramente cómo dice que el soberano, el gobernante, tiene que tener un contrato social, no un contrato literal, sino una especie de acuerdo con los gobernados para, ¿por qué? Porque para garantizar sus libertades, necesitas para garantizar las libertades, tú necesitas de una cosa llamada derecho. ¿Por Sí, qué? A pesar de que los liberales digan que derecho y libertad no es compatible o esas cuestiones, perdona, es verdad que son antagónicos, pero sin el derecho, yo no puedo regular una libertad. Es decir, un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es la Constitución entonces? La ley de las leyes. Dicho todo esto, la separación de poderes tiene que ser en origen. Tiene que establecerse la diferencia entre el ejecutivo, el legislativo y la independencia del judicial. ¿Por qué no digo separación entre el judicial? No, vamos a ver. El ejecutivo y el legislativo no pueden ser independientes del todo. ¿Por qué? Porque tienen una relación de dependencia. ¿En qué sentido? Que el legislativo controla al ejecutivo, que se asegura de que el que está en el poder no abuse. ¿Por qué? Porque los que tienen que ser del legislativo son los representantes del pueblo, de la nación. Entonces, para esto, tienes que, como decía don Antonio, tienen que odiarse, porque cuanto más se odien, más se van a enfrentar. ¿Por qué? Porque la política no es nada más que una lucha por el poder. Nos cuentan que es una forma, que la política es una forma de organización, que es como organizar la sociedad colectivamente. Sí, al final, ya, eso es un resultado, pero ¿de qué? De las luchas por una cuestión clave, el poder. Yo te Nos pregunto a ti, organizamos. sí, perdona, yo te pregunto a ti, ¿para ti es correcto que el Ejecutivo
impere sobre el legislativo. No, a ver, te explico brevemente. El ejecutivo y el Ujú. legislativo tienen que estar separados. Separados me Separado. refiero en el sentido, por ejemplo, muy sencillo, elecciones independientes mediante mediante la representación adecuada que explicaré luego. Sí, yo te entiendo. Yo, yo no defiendo lo que hay en Francia, por ejemplo, lo que es literalmente que el legislativo controla al ejecutivo en el sentido de que éste nombra, perdona, no, el pueblo nombra al ejecutivo. Lo que quiero decir es que ni el ejecutivo ni el legislativo tienen, tienen que ser un poder solo, como es en España. No puede ser un poder solo. ¿Por qué? Porque la cuestión sencilla de que de que, como expliqué anteriormente, el legislativo solo sirve para hacer leyes y el ejecutivo para ejecutarlas. Sí, pero te Hablando pregunto, claro, si tú crees ¿sabes? que si el legislativo y el ejecutivo están unidos, el ejecutivo puede crear una dictadura imponiéndose sobre el legislativo. Una forma autoritaria del Estado es una forma autoritaria clarísimamente. Eso ya, desde que tú oigas proporcional, Ujú. régimen proporcional, por identificación, huye. Eso es dictadura. El Ejecutivo tiene sus funciones asignadas. Eso ya lo hizo Montesquieu, todo ese trabajo lo hizo Montesquieu. No hace falta estar innovando y haciendo locuras como como hicieron en Francia o como han hecho en España, que ya lo de España es de traca. Para eso, ya yo lo que defiendo es que se elijan independientemente a los representantes de la nación y que luego se elija al presidente y que las funciones del Ejecutivo sean exclusivamente del Ejecutivo y las funciones del Legislativo sean las funciones del Legislativo. ¿Y cuáles son esas funciones? Ya lo expliqué. Sí, Uno es sí. legislar y otro es ejecutar. Básicamente, cuando me refiero a ejecutar, es proponer yo a la Cámara de Representantes cuestiones, pero a la Cámara de Representantes hace leyes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínate, en mi comunidad yo pido, mira, necesito una carretera, voy a ir a presentarla al Congreso. Yo propongo, mira, sí, los diputados votan, pero, pero con unas características, que será la representación. La Mm. separación de poder no es nada más que la garantía de que ni el Ejecutivo ni el Legislativo se corrompan, el poder esté limitado y controlado, porque eso ya lo explica muy bien Robert Mitchell en la pirámide de las oligarquías, la de hierro de las oligarquías, lo explica muy bien, que es básicamente que él dice que toda organización política es una oligarquía, y tiene razón, es una oligarquía. Al final, pero ¿qué pasa? Que a esa oligarquía se le puede poner límite y control bajo un sistema concreto. Eso es lo que no entendió Robert Michels. Sí, sí. En la democracia gobierna una oligarquía, pero ojo, se le pone límite y control. En España gobernamos en una oligarquía que nos gobierna una oligarquía. O sea, suena redundante, pero yo quiero hablar muy sencillo. Incluso puede que cometa algún error en términos de decirlo puramente, porque quiero que la gente lo entienda. Dicho todo esto, voy a continuar con el tema de la justicia. La justicia tiene que ser independiente, eso sí. ¿Por qué? Porque las leyes no las, el político no lo tiene, no puede, bajo ningún concepto, ni el ejecutivo ni el legislativo, decirle a la justicia cómo tiene que interpretar las leyes. Eso, por ejemplo, pasó con Napoleón, creando el Sí. Tribunal Constitucional. Que que yo sé que en España algún día lo echaremos, acabaremos con ese Tribunal Constitucional, que es un invento para interpretar las leyes. ¿Perdona? ¿Desde cuándo yo tengo que interpretar? ¿Cómo que interpretar las leyes? ¿A conveniencia de qué? ¿Quién me interpreta? ¿A favor de qué? ¿Perdone? ¿No existe una norma superior jurídica llamada Constitución? Que es otra cosa, que se me olvidó. La Constitución, señores, cuando digan, ¿dónde está la separación de poder? Con su librito y busquen Constitución.
Eso es la garantía de la separación de poderes. La materialización de la separación de poderes es la Constitución. Y si en la Constitución no establece separación de poderes, no es Constitución. Como se lo estoy diciendo. Sí, Eso sí, lo dice el artículo 17 de la Declaración de Derechos Humanos del Ciudadano y del Hombre y de la mujer cuando hizo Olimpiada y Arches lo mismo en la Revolución Francesa. Dicho todo esto, la independencia judicial es clave porque permite juzgar al político en caso de que haga cosas que no deba de hacer. Por eso a los políticos les da miedo esto y dicen que lo tienen, pero no lo tienen. El único país garante de esto es Estados Unidos y con sus problemas, que realmente hay que matizarlo. Lo voy a explicar brevemente. Estados Unidos, lo que tiene, todo el mundo sabe que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el presidente, lo nombra el sí. político. Eso es cierto. Lo que no sabían, que esto ya lo hablaron Jefferson y John Adams en las cartas que hicieron entre ellos, que ellos prevenieron eso. Dijeron, vale, debido a las circunstancias de la época, porque claro, ustedes piensen que Estados Unidos, incluso en esa época, ya era muy grande. Estamos hablando de un territorio súper largo. Entonces, él dijo, vamos a nombrar uno, pero que sea de por vida. Ujú. Entonces, piense que el que está ahora, si no me equivoco, lo nombró, creo que, si no me equivoco, creo que Democrático. durante la administración Bush, creo, no, si no me equivoco. Imagínense ustedes, y no se debe, por ende, no se debe, desde el momento que ya lo nombró, como sabe que va a estar ahí de por vida, ya no se debe al que le puso, porque no lo puede echar. Pues si lo pudiera echar, ya ahí habría problemas serios. Pero como no lo puede, existe una garantía de la independencia judicial en Estados Unidos. Y es más, si no hubiera eso, les garantizo al 100% que Donald Trump no se podría presentar a las elecciones. No se podría. Y es Sí. una maravilla, repito, creo que lo más bonito que tiene el sistema americano es la justicia, el poder judicial, porque literalmente puedes, tú puedes coger tú puedes coger, ir a un abogado de primera instancia de un condado, de un pueblecito, y literalmente puede el juez ese y prohibir, o sea, no es la palabra, de, bueno, vamos a decir prohibir lo que ha de, una ley que ha hecho el presidente en el Congreso de la nación más poderosa de la Tierra. Lo puede hacer tranquilamente. Esa es una de las grandes ventajas. Imagínense, por ejemplo, hacen una ley que va en contra de, por ejemplo, vamos a decir que la mujer oprimida tal tiene una serie de privilegios sobre el hombre, ¿no? Que es lo que es la ley de violencia de Sí, género. sí, La ley sí. de violencia de género de España, tú la haces en Estados Unidos y te aparece un hombre en el juzgado de primera instancia y el juez te derroga esa ley con la Constitución en la mano y no Y le puede decir nada a menos que esto se recurra al Supremo, que como dije, es independiente, evidentemente va a hacer caso a lo que diga la Constitución y sus enmiendas, que es diferente de leyes, porque ellos rigen otro sistema. Dicho todo esto, vamos a pasar a la representación, que es más sencillo. En la representación política, que es una cosa muy importante, estamos relacionados con el legislativo y el ejecutivo. ¿Por qué? Porque esta es la garante de que los que voy a designar, porque los que defienden la democracia directa, no sé si han leído a Pericles, no sé si saben lo que pasaba con Pericles. Con Pericles se votaba todo, claro, quitando que eran hombres mayores de 35 años con tierras, tal, y estos requisitos. ¿Qué pasaba con eso? Que ni todos podían votar. ¿Por qué? Porque lo hacían en una colina tan alta, sí. truquillos que siempre hacen los políticos. Esto no es solo hoy, esto es en todas las épocas de la historia. Siguiendo con esto, ¿qué pasó? Esto fue evolucionando. Padres, los padres de Estados Unidos, que despreciaban el parlamentarismo inglés, que luego explicaré, y luego explicaré el francés, que está de moda ahora con las elecciones francesas que hubo de Le Pen, que daré un breve inciso.
Explico que básicamente el tema se basa en que como yo ya me perdí, sigo. Es que eso pasa cuando tú tienes tanto metido, Sí, porque sí. tienes que formarte muchísimo para entender todo esto. A mí me costó. Entonces, a veces hay cosas que digo de memoria y otras que tienes que pensar un poco. Pero siguiendo con eso, a lo que iba es que los padres de Estados Unidos, cuando ganan la guerra de independencia contra los Ese. británicos, básicamente lo que quieren es, como dice, como dice Madison, bueno, mentira, no, lo dice John Adams, como dice John Adams, una república de leyes. ¿Y qué hacen? Como no les gustaba el parlamentarismo inglés, porque era, básicamente ellos querían unos derechos que el Parlamento británico no les daba, entonces emular el sistema británico es como decir, ¿hemos luchado para qué? Para nada. Eso no me van a consentir. Pero tampoco los americanos querían a Rousseau, que es lo que se hicieron en la Revolución Francesa, que es un error. Toda la Revolución Francesa desde el principio al final es un error. Y deberíamos de inspirarnos en la americana, nunca en la francesa. Y explicaré ahora por qué. ¿Qué hicieron los padres americanos? Dijeron, mire, vamos a crear un sistema de representación en la cual los ciudadanos estén realmente representados. ¿Qué crearon? El diputado de distrito. Eso ya existía en Inglaterra, con el parlamentarismo inglés. Sí, ¿Qué es el diputado de distrito? Básicamente yo, en una corresponsión, mm, bueno, en un territorio de, por ejemplo, de máximo 100.000 habitantes, sí, sí. yo tengo ahí un diputado elegido directamente sin listas abiertas y listas cerradas. No, directamente lo elige el pueblo. Se presentan los candidatos que quieran, se hace un vaciado de los que el pueblo quiere que salga, se eligen y punto. Y existen mecanismos de control para evitar lo que ya expliqué el otro día, que es el gerrymandering, que básicamente es alterar las corresponsiones por intereses políticos. Eso, cuando las justicias independientes, no se va a producir, Sí. porque existe un control de eso. Dicho esto, hay una representación real entre el diputado y el elector. Y es más, el diputado el ciudadano puede ir a su diputado a exigirle cuestiones. Y si no lo hace bien, existe algo llamado mandato imperativo. Por eso digo distrito uninominal con mandato imperativo. ¿Por qué? Porque puedo revocar al representante si no hace lo que tiene que hacer. Eso existe en Estados Unidos. O sea que a la Sí, gente sí, no se le sí. enseña muy Sí, bien porque eso no les sí, gusta. No, les, sí, gu- sí, no, sí, no, no sí. se informan, no se informan. Pero no se preocupe, para eso están estos canales de YouTube y cada vez habrá más gente que Sí, lo sí, explique. descubre uno cosas nuevas que no las sabía. Siguiendo todo esto, ¿qué también hicieron? Tras la reforma de 1789 en el Estado Confederal, porque es verdad que el primero fue un horror que casi lleva a la guerra civil, recién independizado Estados Unidos. No estoy hablando ya de mediados del siglo XIX con Lincoln, no estoy hablando ya un poquito después. Sí, sí, Pues, dicho todo, ¿qué hicieron? Elecciones directas al presidente. Claro, en esa época le dijeron, vamos a poner el veto al presidente, eso es un error también del sistema americano. El presidente no tiene derecho a veto. Es verdad que yo, por ejemplo, yo puedo presentar una segunda vez y el presidente ahí ya no puede vetar. Pero bueno, sí, para algo existe. Entonces, ya ahí se elige directamente luego al presidente. ¿Qué pasa? En Estados Unidos tiene una característica especial. Ellos tienen los compromisarios. Yo es una cosa que aboliría. Porque los compromisarios son básicamente es como meter una especie de proporcional, que luego explicaré qué es el sistema proporcional, que es básicamente yo cojo y digo, padre, a través de unos votos, yo cojo a unos señores que representan de compromisarios. Claro, lo que no te cuentan es que hay regiones que tienen más pesos que otros, y eso no debería ser así. Debería ser directamente como el sistema francés, en el sentido de que diputados de distrito y sin necesidad de intermediarios, porque los compromisarios no son más hablando vulgarmente, intermediarios de alguien. Y eso no puede ser. Por eso a veces hay tanta polémica de, mira, ¿quién gana? Mira, aquí se combinan unos cuantos votos. Claro, es que los compromisarios son una fuente de corrupción.
Claro, ¿qué pasó? Que en esa época no existían los ferrocarriles ni nada de esas cosas. Siguiendo a esto, voy a comparar esto con la identificación. La identificación, esto es un concepto que explica muy bien Gerald Leichthof en el Tribunal Constitucional de Bonn, de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Y también Carl Schmitt, antes de entregarse al nacionalsocialismo alemán. Hay un libro que es el padre del constitucionalismo moderno, ¿no? Y por lo menos en el derecho continental en Europa, que lo hace en 1927, que es Teoría del Derecho Constitucional. Básicamente, lo que voy a resumir es que Carl Smith lo que critica es que los partidos políticos, a través de la identificación, es decir, de las masas, que en vez de votar a los representantes, votan a siglas ideológicas, que eso es un serio problema. ¿Por qué? Porque el diputado de distrito va a obedecer a tus necesidades de distrito, Sí, sí, no obedecer a unas siglas ideológicas, que ya expliqué que la ideología es una forma de esclavitud. Por estas cuestiones hay que combatir a todo lo que sea proporcional. Y ahora verán por qué. El problema de esto es muy sencillo. Si yo cojo a los ciudadanos, les digo, vota por una sigla, y además integro a estos partidos en el Estado, ¿saben qué estoy haciendo? Lo mismo que hizo Mussolini en 1923, que es sí. integrar a, al partido fascista en el Estado. Y como dijo Mussolini, todo dentro del Estado y nada fuera de él. ¿Y qué significa esto? Que te esclavizan como individuo, no representan a tus intereses. Y encima te dicen, a través de siglas ideológicas, a través de sus herramientas como son el consenso, que si hay una democracia, el consenso nunca debe de existir. ¿Por qué? Porque siempre va a haber intereses diferentes enfrentándose Sí, sí. que deben, que deben de confrontarse. Porque, como dijo Madison, esto se trata de que uno se enfrente contra el otro y el ciudadano duerma tranquilo, Pero yo te porque se van a pregunto, vigilar unos a otros, se van a sí, vigilar unos a otros. hay muchos países que tienen ese gobierno que, Claro, y el mixto, y si no, uno peor todavía, que es el mixto. Te entonces, explicaré luego, ¿cómo tú te entiendes, explicaré luego. tú entiendes esos gobiernos que tienen ese modo de gobernar? eh, ¿Es lo correcto o atrae eso a que haya más corrupción? Mira, ¿tú quieres ver los resultados del proporcional? ¿Lo quieres Ujú. ver? Mira, tienes la Francia de Gaulle, la Cuarta República, Sí, contra una guerra contra Argelia, que literalmente la provincia de Bretaña estaba a punto de decir, mira, voy a independizarme. Tienes el caso histórico de la República de Weimar, que ya sabemos que vino después de Weimar, el pintor austriaco. ajá, Ahí lo dejo. Tenemos el caso de Italia, que, proporcional. ¿Qué pasó? Mussolini. Tenemos el caso ahora de España, que va a acabar porque ya explicaré luego por qué. Pero ya vemos los resultados, que es un nacionalismo regionalista, cosa que no pasaría que, hablando técnicamente, con el sistema mayoritario, a doble vuelta. Esto no pasaría, ¿por qué? Porque fomentaría los intereses reales de la región. Y se ha demostrado que es un remedio natural contra los nacionalismos regionalistas, porque al final los nacionalismos regionalistas surgen por un descontento sí, sí, entre que unos pocos se aprovechan para intentar justificar una serie de valores y patrones comunes, exaltando esos valores sobre el resto de la nación. Una cosa muy fascista también, ¿eh? Que eso lo hizo también Mussolini. En vez de con la región de Campania, que es lo que hace ahora Puigdemont, pues lo hace con Italia, lo hizo con Italia, o Hitler con Alemania. Pues siguiendo esto, el, para mí es clave que el ciudadano empiece a entender el diputado de distrito. El diputado de distrito va a salvar muchísimos problemas por una sencilla razón, porque ellos entienden a tus intereses reales, complementado con la financiación civil de los sí. partidos políticos y la separación de poderes, evidentemente.
Y además, hasta ayudan, hay una serie de características, pero hay una que no se menciona mucho, pero la voy a mencionar yo. Hace que el ciudadano se aleje de la ideología y se forme. ¿Por qué? Porque al ser un representante que tú vas a tener que escoger, que a pesar de que esté en un partido político, él no le debe la lealtad al partido político, porque le debe de la lealtad al diputado, porque si no, porque yo puedo cogerte por revoco. Cojo a los ciudadanos y te revoco. Ahora en Francia, en España hay un sistema mayoritario y Pedro Sánchez ya estaría de patitas a la calle. Bueno, Pedro Sánchez y unos cuantos, diría Mm. todo, pero bueno, no que haya ni uno. Entonces, siguiendo, para acabar con la representación, la identificación, como dije, integrando las masas en el Estado, hace que la gente se imponga, se enfrente, se polarice, pero realmente es una mentira, porque al final tú ves, mira, te voy a explicar una cosa muy sencilla. Sumar y Vox tienen algo más parecido entre ellos mismos que un votante de Sumar y Vox. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque el votante de Sumar y Vox están embobados en los postulados ideológicos, pero luego Sumar y Vox están en una élite política. Eso lo explicó Michel, eso lo explicó Pareto, eso lo explicó Mosca, eso lo explicó hasta Granchi. Ujú. Eso lo explicaron todos, los tres. Y tres de cuatro de ellos, mira, o son italianos o son alemanes. Y precisamente en regímenes cuando nació en el estado de partidos, que explicó muy bien Carl Smith. O sea, saben muy bien lo que están diciendo. Eso, lo que pasa es que ellos piensan, y algunos pensaban que eso era democracia. Carl Smith sabía Sí, que sí, no, por suerte. Robert Mitchell pegó. Gramsci, a ver, era comunista, pero él pensaba que eso era democracia, pero no. Pareto, a ver, es verdad que Pareto luego se unió al partido fascista, pero, pero a pesar de eso se conocía muy bien. No, mentira, era Mosca. Pero Pareto y Mosca critican muchas cuestiones de la élite, hablan mucho de la élite política y se puede aplicar ahora a estos oligarcas económicos famosos que ahora están de moda, que son los Rothschild, los Rockefeller, sí, etc. sí. Siguiendo con todo Eh, esto, para continuar, hablemos de lo que es la financiación de los partidos políticos. La financiación de los partidos políticos, que esto es uno de el mayor vicio y es el fundamento por el que existe el Estado profundo americano, realmente. Los padres fundadores de Estados Unidos, y lo voy a explicar con Estados Unidos de ejemplo, porque entenderán por qué digo todo esto. A pesar de que Estados Unidos tiene una representación política y tiene separación de poderes, es un régimen corrupto hasta la médula. ¿Por qué? Os voy a explicar por qué. Porque Estados Unidos no tiene una cuestión llamada financiación civil de los partidos políticos. ¿Qué pasa? Hay una ley de financiación de Estados Unidos sobre esto. ¿Qué pasa? Que la ley de financiación de los partidos políticos es muy sencillo. Dice que tiene un límite de no sé qué, pero después te pone una ley especial que se llama Ley Paz y te dice que sí, los empresarios y los oligarcas te podrán aportar determinada cantidad. ¿Qué pasa? Quienes meten millones y millones y millones y millones a los demócratas y en menor medida, pero meten a los republicanos. Las compañías petroleras, todo lo que llaman establishment, todo lo que es las compañías armamentísticas y las financieras. ¿Y quiénes están detrás de todas esas financieras y todo eso? Rothschild, Rockefeller, Warburg, eh, y uno que está muy de moda, pero que para mí es el menor, pero el menorcito. O sea, el que voy a decir es nada al lado de esta gente. George Soros. El sí, famoso George Soros y su sociedad abierta, sí, Karl sí. Popper y Klaus Schwab y todo eso. Básicamente, Estados Unidos a veces se somete a estas cuestiones porque, claro, yo soy de don dinero, como decía Francisco de Quevedo. Yo soy de caballero don dinero. Y como hay Mm. don dinero, yo me corrompo. ¿Qué pasa? Que si ¿Qué tú es lo, haces los partidos civiles, qué es lo que está civiles, pasando en la actualidad? en efecto, en Estados Unidos hay una lluvia de dinero, pero tú coges y haces eso civil, que eso no existe en ningún país del mundo, que yo sepa, no existe, y es también una de las innovaciones de Don Antonio. Eso es lo que ocurre,
es que el partido deja de ser parte de las masas. Es verdad que no está, el Partido Demócrata y el Republicano no están integrados en las masas del Estado, eso está clarísimo. Que no tienen financiación pública, que eso es otra cosa que hablaremos. Estoy hablando ahora de la privada porque me parece incluso peor que la pública. Sí, sí, La, la privada, el problema es lo que estamos viendo. La ideología woke, que es lo que le interesa a esas élites, para que, como ya dije en el anterior programa, Kissinger era un obsesionado con esto. Pero ¿qué pasa? ¿Quién eran los promotores de Kissinger? Los Rockefeller. sí. Otros Entonces también ya, que, otra, todos, están esos todos. Rockefeller son unos explotadores, fueron, y en la actualidad también lo son, y ese zorro de que tú comienzas, también, pues, directa o indirectamente está involucrado en la política de España. Claro, claro que estamos involucrados. Eh, piensen que hasta los Rockefeller financiaron a Lenin. Mm. Los Rockefeller financiaron a la Revolución Rusa. Lo que pasa es que le salió mal Lenin. Lenin le salió mal porque pensaban que iban a balcanizar Rusia bajo la... Y no lo consiguieron, al contrario, que era una Sí, superpotencia que les compitió. Pero volviendo al tema, si tú coges y haces que exclusivamente los partidos sean de las cuotas de los socios y el principal argumento que he ido en contra es decir, no, pero es que no va a haber suficientes votantes. Perdona, estás diciendo que una cuestión que depende de la supervivencia de mí y de todos los ciudadanos no van a coger y van a aportar su cantidad de dinero. mm, Y con las redes sociales, que todo es súper barato. ¿Qué me estás diciendo? Es ilusión lo que me estás diciendo. Claro que se puede. Ahora, hablemos. Estados Unidos para mí de facto es una oligarquía más. Una oligarquía, no la que gobierna, sino que es regido bajo un régimen. Es una democracia de jure, pero de facto es una oligarquía. ¿Por qué? Por lo que explicaba, porque si a ti te lluevan millones y millones, es verdad que vas a representar parte de los intereses del diputado, pero a medida que vayas creciendo en la pirámide, te vas a someter más, sí, te vas a someter más. Y ojo, Trump no se escapa a esto. Trump no se escapa a esto. Aunque tengan postulados y entiendan mucho mejor la geopolítica que los demócratas. Pasando al tema, al caso España, que es el caso de la financiación pública, o Francia, que veo que hay algunos en España que no se enteran todavía ujú, de lo que pasa en Francia, pues básicamente lo que pasa en España es muy sencillo. Yo como soy, recibo en proporción a los votos a través de un sistema proporcional, porque como voto un partido, yo tengo los representantes que los elige el jefe de partido, que es horroroso eso, porque no te deben a ti, no los eliges tú, no los elige el partido. Lo único que haces tú es, si acaso, refrendarlo, es decir, sí, sí, legitimarlo. Básicamente, lo que hace es, a través de esa proporción, porque te doy unas subvenciones. ¿Y de dónde vienen todas las subvenciones? De mi dinero, de mi bolsillo. ¿Perdona? No me das un representante que encima no me tiene las narices de coger ese dinero y usarlo para financiarte. ¿Sabes lo que hicieron los americanos con eso? Cuando les dijeron que no tenían representación y que le están subiendo los impuestos a los británicos. ¿Sabes lo que les va a sonar la frase que voy a decir? No taxation without representation. mm, Ya después que corrió de esa frase, tiraron el té, el motín del té, famoso. No, acuérdense, por eso yo siempre le digo a un amigo mío que es muy liberal, y le he dicho, pues ya sabes, amigo, únete a mí y no votes, no participes en un sistema corrupto. Y no estés perdiendo, intenta no gastar, que no reciban que no cojan tanto dinero de tu bolsillo, porque al final no tienes representación. Y yo estaría encantado de organizar todo esto, que después explicaré cómo se puede combatir esto y cómo se va a cambiar esto, incluso absteniéndome fiscalmente. Esto se sí, puede sí. hacer, esto llevará sus procesos, sus tiempos, eso todo está estudiado. Sí, coge su tiempo, Siguiendo con no es de esto, la noche a la mañana. claro, siguiendo con todo esto, ya he hablado de los tres fundamentos: la representación, la separación y el origen de los tres poderes del Estado y la independencia judicial, y la financiación civil de los partidos políticos, que es un poco la innovación que le falta. Siguiendo con todo esto,
vamos a hablar de lo que es la libertad política colectiva. La libertad política colectiva no es nada más que es un entendimiento de que la libertad, yo no soy libre si tú no eres libre. Sí, Tú no eres libre si el resto no es libre. Porque ¿qué es eso de que yo tengo mis derechos individuales? Sí, tú tienes tus derechos individuales, por supuesto, pero es que todos tenemos derechos a libertad, a la libertad. De hecho, como decía Locke, en el estado de naturaleza, que es un concepto filosófico, que es qué pasaría si viviéramos en un régimen sin gobierno, tendríamos derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad y a la preservación de esta. ¿Qué quiero decir con esto? Para coger a un autor, aunque hay muchas justificaciones de esto. ¿Qué pasa con todo esto? Muy sencillo. Que si a mí me atentan contra eso, pueden atentar contra ti. Y si atentan contra ti, van a atentar contra ti. Entonces, ¿eso qué de derechos individuales? ¿Perdona? Eso es un error, ese es el error de los liberales. sí, sí, Igual te que el de los entiendo. comunistas, pensar que los derechos son los derechos de los comunistas que piensan que no existe la igualdad ante la ley. ¿Perdona? Que ahora explicaré por qué. Que explicaré qué es. Por eso, primero, hay que conquistar la libertad política colectiva, que se rige a través de la democracia. Sí, La libertad sí. política colectiva se los voy a decir muy claro. La libertad política colectiva, desde que el momento que piso un solo país hispanoamericano, y es la razón por la que voy a dedicar toda mi vida a esto, y me estoy formando, y voy a seguir y seguir y seguir, es para que los ciudadanos disfruten realmente de lo que es la libertad. La libertad política colectiva, ya he explicado todos los beneficios de esto, es evidente. Ya nos hablamos de la ideología, tenemos unos buenos representantes que tienen que obedecer, tenemos unos líderes eficaces, de verdad, no están bañados de basura, de dinero público, de unas élites Mm, que lo único que quieren es destruir a la especie humana y que quieren destruir y que sueñan con destruir al hispanismo, que son enemigos, lo digo, las élites estadounidenses son enemigas abiertas del mundo hispano, le tienen miedo. Kissinger decía, como dije, una España fuerte es una España peligrosa, pero eso se aplica a México, eso se aplica a cualquier país, y eso ya lo supo muy bien Emiliano Zapata, sí, sí, que el pobre lo cogieron y lo fusilaron. Porque el que puso el embajador Wilson, no el presidente Wilson, había un embajador en México que se llama Wilson también. Ese se encargó de que Zapata no llegara al poder y México hiciera cosas importantes. sí, Siguiendo con todo esto, se, se, ya comenté que la gente se deja los días, se forma más, tenemos buenos representantes, tenemos además un proceso en el cual se recuperan los valores, los principios y la identidad de esos países a la vez que se defienden los intereses de las regiones. Por tanto, ya no existe nacionalismo regionalista, ni nacionalismo, ¿por qué? Porque si yo cojo y alzo por encima de todo unos valores sobre el resto de los territorios, lo que estoy haciendo es discriminar. Y la discriminación, aunque parece que a algunos les gusta, a mí sí. no, la verdad, no soy A mí masoca, por tampoco. suerte, por mucho que lo llamen discriminación positiva, eso de los LGTBI y todas esas historias, de Sí, que son oprimidos y que deben de ser, sí, sí, lo que tú digas. La igualdad, la libertad prevalece a la igualdad, amigo mío. Y ahora explico que, que todo es un montón de características. Y si en Estados Unidos todavía han sido potencia y siguen siendo potencia, a pesar del vicio que yo te dije, y con la misma constitución, ojo, 280 años. Imagínense lo que pasaría en el mundo hispano mm, si se instaura un régimen demócrata en España de verdad, con todas esas características. Después de todo esto, voy a explicar que la libertad precede a la igualdad. ¿Por qué? Porque la libertad lo que hace
es conseguir que tú, como ser humano, tengas unos derechos de acción. sí, Pero cuando tú coges y quieres imponerlo a todo el mundo, a todo el mundo una serie de cuestiones, lo que estás haciendo es discriminar. Y es una obsesión por la igualdad material. Don Antonio distinguía dos tipos de democracia, entre comillas. Esto lo bebe de un jurista llamado Kelsen. En Kelsen hablaba de democracia formal, es decir, las reglas de juego, que he dicho todas las características que tiene que tener la regla de juego, que básicamente son las tres que mencioné. Y después la democracia material, que es lo que te promete la igualdad de clase, la justicia, como conceptos abstractos. Si supieran ellos que son justicia, y todos esos conceptos sobre todo, tienen un ideal, igualdad. sí, sí, yo te entiendo perfectamente. Estoy leyendo aquí unos documentos a ver y de Vale, acuerdo vale, a lo que tú me platicas y yo, vale, sí, vale, vale, perfecto, entiendo, sí. perfecto. Para poder decir que básicamente primero, para que me entiendan muy bien, la igualdad de clases, de que todos vamos a ser iguales económicamente y tal, Ujú. eso es imposible, porque siempre ha existido ricos y pobres y va a Sí, es existir siempre. imposible, sí. Eso es una cuestión imposible de cambiar. ¿Por qué? Porque si existieran ricos y pobres, estamos ante un régimen comunista. Y ni siquiera eso, porque existe una élite política rica. Así que, por eso Tú, no soy comunista. Por eso sí, no soy comunista. tú Y no los comunistas crees, dicen, sí, tú no y crees los comunistas, sí, dime, dime. tú no Eh, crees la idea esa de que todos podemos ser iguales en un sistema político. No, no puede ser, no, es imposible. Igual, vamos a la raíz, ¿qué es igual? Igual es yo, uno igual a uno. Sí, uno ¿Perdona? igual a uno, sí, es Un igual a cierto, uno, eso no se puede hacer. Eso por no se puede supuesto. hacer. Es como, por ejemplo, la obsesión de las feministas de igualdad, de yo quiero ser igual al hombre. No, tú no vas a ser igual al hombre nunca. Tú quieres tener lo mismo que yo. Entonces, Ok, ¿cómo sobrevivir la especie humana? sí, te pregunto Lo yo, que, el gobernador de Puerto Rico dice que si los puertorriqueños eh, se unen a la Unión de Estados Unidos, se incorporan, nosotros vamos a ser iguales que los anglosajones en la política. No creo yo que vamos a ser iguales como lo dice él. Y tú tienes razón, uno más uno, pues, es uno. No, no uno, puede. claro, yo, a ver, voy a responderte a eso, pero voy a responderte a eso ahora y voy a explicar el concepto que yo digo, que sí existe una Ah, forma de igualdad, pero que deriva de la libertad, sí. que se regula a través del derecho, Ujú. que básicamente es la igualdad ante la ley. Es decir, que cuando yo cometo un delito se me juzgue igual que a otro. Cuando a una mujer se le diga, se le pegue, no al hombre sea ya, es culpable porque es machismo, es violencia, es discriminación. No, perdona. Vamos a ver si le pegó porque era por el mero hecho de ser mujer, que ahí sí sería discriminación, o es por una cuestión de celo, que ahí no sería discriminación, o porque no. Es la igualdad ante la ley que critican los materialistas, que dicen. Sí, Todavía sigo sin entender por qué critican la igualdad ante la ley. Porque ellos fundamentan básicamente que la igualdad ante la ley es una ilusión de la oligarquía burguesa, unos rollos ahí sí, sí, que yo ahí sigo sin entender. sí, sí. Pero quitando eso, voy a responder a tu pregunta. El que está es Pierluigi Luisi, ¿no? Algo así, es medio Sí, italiano, pero ¿no? Luis, sí, sí. Sí, Pierluisi, pues. A ver, es verdad que yo te he explicado que el sistema americano, si yo creo que están como Estado 51, tendrían la libertad política colectiva, pero sin embargo les voy a decir cuál sería el gran problema, bajo mi criterio, que, vamos a ver, antes de definir lo que es, antes de tener libertad, hay que tener patria, Ujú. hay que tener patria, y la patria tiene una historia, una tradición, unas costumbres, unos principios morales que rigieron. Puerto Rico se incorpora a Estados Unidos y Puerto Rico desaparece. De hecho, ya estáis viendo cómo está desapareciendo la identidad. Por eso, por eso
sí os beneficiarían en el sentido de que tendríais derechos, pero claro, yo sé, los americanos son muy listos. A costa de vuestra desaparición como cultura hispana, Ujú. parte de España. Por eso, evidentemente, para mí tiene parte de razón, pero creo que no, que realmente es un peligro. Para mí eso es el peligro de que Puerto Rico, porque es la destrucción de su identidad y porque además Estados Unidos no va a permitir que Puerto Rico se incorpore porque primero quiere destruir esa identidad propia puertorriqueña. Lo intentó con la lengua, que es muy importante la lengua, porque la lengua manipula a las masas, la lengua, el que domina el lenguaje, domina a las masas, porque sabe qué decir o qué Así no es, decir. sí, sí. Y después de todo esto, Puerto Rico, por eso yo digo que tiene que dar pasos de plomo en el sentido del reunificacionismo, pero también con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene algo que los países hispanos no tienen, que no guste o no les guste. Estados Unidos tiene algo de libertad política colectiva. Ellos han conquistado su libertad. ¿Y cómo la han conquistado? Es verdad que nosotros nos gustaría con la lucha civil, porque es lo más eficiente, de hecho, es lo más eficiente, y no con la lucha armada durante más de 8 años contra la mayor potencia de la época, que era el Imperio Británico, que lo ayudaron los españoles, mayoritariamente no los franceses, como nos quieren ver. Investiguen quién fue Marracedo. Marracedo en 1781, cuando llegaron los convoys británicos a Savannah, en Carolina del Sur. Diciendo todo esto, básicamente, para concluir, la libertad política colectiva es lo que va a permitir a los países hispanos empezar a salir adelante. Esto no es una cuestión ideológica, porque, repito, Mm. porque yo estoy partiendo de un principio universal, que es la libertad. Estoy partiendo de un principio que sea todo ser humano. Hasta los comunistas dicen libertad, en su forma, pero dicen libertad. Sí, sí, Todo el mundo quiere libertad. Hasta los niños quieren libertad. Hasta los bebés. Cuando al bebé le quitas la chupa, lo que te está diciendo es, dame mi chupa, quiero hacer lo que quiera con mi chupa. Eso es libertad. sí. Con unos límites, pero claro, eso es libertad. Entonces, por eso insisto de que el movimiento hispanista, que esto es una crítica constructiva, bueno, una crítica constructiva, es una Como la, crítica, claro, como la al podamos final las entender. críticas son destructivas, lo único que hacen es Este, crear nuevas ideas. Para mí una crítica muy importante del movimiento hispanista en general, no al reunificacionismo, que desconoce muy bien en qué sistemas políticos vive. Porque vamos a ver, como decía Gramsci, tú para conseguir la hegemonía cultural necesitas organizar a la sociedad para conquistar el poder político. No puede ser conquistar la sociedad y esperar que los gobernantes vayan a cambiar y vayan a surgir nuevos. Perdona, los sistemas políticos que tenemos están diseñados para servir a terceras potencias, porque lo que hay en España lo diseñaron los Estados Unidos. Ya lo expliqué en el primer episodio, que esto lo diseñó Estados Unidos. sí, sí. Dicho todo esto, para acabar ya el vídeo y que no sea muy extenso, Ujú. el- todo esto que he explicado es el fundamento esencial por el cual el movimiento hispanista se tiene que regir. Y en el Congreso de Cartagena de Indias, por ejemplo, ya había gente como ya estaba un grupo que tengo que también que bebe de Don Antonio, que defendía esto. Esto, por ejemplo, lo ves muy bien con, ¿cómo se llama ahora? Bueno, ahora no me acuerdo del señor, tal, pero básicamente ese señor también le estaba diciendo lo mismo y aparte ha tenido contacto con Patricio Long, etc, etc. Sí, Y y ahora, un último detalle que ya introduje antes, la cuestión de por qué para mí el hispanismo es esencial para conquistar la libertad política colectiva. Porque para actuar en tu país, para cambiar las circunstancias, debes de conocer lo que es tu país.
El hispanismo lo que hace es limpiarte la leyenda y la mentira en los países hispanos y te muestra lo que es realmente tu país. Como dijo de Antonio en su primer libro, que él siempre recomienda, que es la Constitución Nacional de España, explica lo que es así, cómo nace España, cómo se desarrolla y cómo llega a ser lo que es España, cuando lo escribió, que fue en el 90 y pico. Básicamente, el hispanismo, que don Antonio, yo creo que fue uno de los primeros hispanistas, porque él defendía los Estados Unidos del mundo hispano, él decía que para él es una obligación moral que conquistar la libertad política de España para exportarla al mundo hispano, que es exactamente por la razón por la que estoy aquí también, porque también creo que es una forma de devolverle a los ingleses lo que tantos años hicieron, tantos daños nos hicieron. Entonces, dicho todo esto, para mí, dicho todo esto explicado de manera sencilla y lo más Sí, que la sí, gente lo pueda entender así, porque yo podría pasarme horas y horas hablando, pero dicho todo esto es un poco toda la explicación que yo tengo, sí, yo que puedo entiendo. dar sobre la libertad política colectiva y lo que es la democracia realmente, que, como insisto, solo existe en Estados Unidos y ya vemos los vicios que tienen, que son graves, pero que se pueden corregir y para acabar, voy a explicar el futuro de España. Cada vez hay más movimientos de este tipo, la gente es cada vez más consciente de todo esto. Recomiendo a la gente que siga a Rubén Gisbert, a pesar de que Rubén Gisbert haya aceptado entrar a la vida de partidos políticos, pero claro, Rubén Gisbert está haciendo una cosa que ya Antonio García Trevijano llamaba zapador, Ujú. que es básicamente el zapador, como todo el mundo sabe, es coger la mina y quitar su capacidad explosiva. Pues básicamente Rubén lo que va a hacer es entrar en política, es verdad, con unas características al estilo Milei, pero destruyendo el sistema, haciéndole unos daños a través de las ideas que yo he explicado hoy, que va a provocar unos daños al sistema político español, que va a propiciar que la gente que va a entrar a los medios, va a entrar al Estado español. Estamos hablando de que se va a integrar al Estado español, se va a integrar Sí, jugándose, corromperse, como ya le han explicado algunos. ¿Qué pasa? Que todo esto va a favorecer que se conozcan las ideas de don Antonio. Y ya muchos y cada vez más lo conocen, entre ellos yo. sí, Entonces, el, el fin del régimen del 78 está cerca, porque cuando, cuando Rubén haga esto, la, habrá una hegemonía cultural, no solo formal demócrata, que es lo que yo soy, formal demócrata. ujú, Habrá el primer paso, y con esto acabo el vídeo, hacia la verdadera reunificación hispana. Habrá el primer paso hacia la reunificación, ya sea en forma de confederación, ya sea especie de una Unión Europea. ¿Por qué? Porque una vez que se conquiste la libertad política colectiva, España ha despertado lo que es, coopera quién es, a través de todo el proceso que he explicado. La nación, entender el sistema que vive, por qué ese sistema es tan dañino, cuáles son las alternativas, qué conceptos tenemos que dominar, cuál tiene que ser nuestra lucha, que es civil al margen del Estado, a través de básicamente enseñar a la gente, crear, como hacen los movimientos hispanistas a través de los medios que tiene, haciendo sí, conferencias, cada vez llega más gente, y con todo eso falta ya mucho. está llegando a un punto que el régimen oligárquico se está Sí, intentando reformar, pero como mundos, como varios juristas saben, toda reforma política en un régimen de partido puede ser beneficiosa en corto plazo porque supuestamente fortalece, pero en verdad lo que está haciendo es evidenciar aquello que está roto y que hace que se degenera. Y Rubén Gilbert va a coger y va a acabar de desmontar eso. ujú, Y la gente ya va a entender del todo, porque cada vez hay más gente organizada, va a acabar acabando con el régimen del partido a través de la desobediencia civil que explica Genesar,
que eso es lo que aplicó en muchos países de Estados Unidos para imponer su dominio, como lo oyen. Vamos a GeneShart es la aplicación que vamos a hacer nosotros, que se inspiró en las estrategias que usó la CIA para cambiar gobiernos en los países sin usar las armas. Véase el ejemplo de Ucrania. Pues esto sería un poco todo. Y tras esto, pues se iniciaría su correspondiente gobierno provisional, su proceso de libertad constituyente, es decir, establecer la separación de poderes y todo el procedimiento que expliqué, y ya sería a una democracia real. Sí, Por eso es tan importante que la gente conozca todo esto. sí, Y esto sería todo. sí, escuchándote yo, pues disertar sobre ese tema, llego a la conclusión entonces que la mayoría de los gobiernos hispanoamericanos, pues eh, por eso es que hay tanta corrupción, porque no saben llevar el poder entre el legislativo y el ejecutivo. No, no tiene Eh, independencia, es que primero se trata de que los políticos tengan límites y control del poder sí, y que podamos elegir a nuestros representantes y que luego, ya tras eso, se vaya haciendo un verdadero proceso hacia lo realmente importante, que es la insubordinación fundante sí, de Marcelo Gui. Por eso, esto ya es cosecha propia. La libertad política colectiva es el fundamento para primero limitar al político y que haya un mínimo porvenir en el país. Pero luego, para conquistar su, su soberanía propia en el mundo y tener un papel en el mundo, tiene que hacer un proceso de insubordinación fundante. Eso está claro. Y eso cada vez. sí, Y eso ya cosecha propia. Esto ya don Antonio no lo llegó a ver. Aunque sí es ujú, verdad que algunos de nosotros sí hemos estudiado esto. Pero sí. básicamente es eso. En el mundo hispano, en el mundo hispano Hemos, hay que sí, luchar por todo esto porque si combinamos el pensamiento de Marcelo Gullo, el pensamiento de Antonio Trujano todo y toda nuestra historia, vamos a hacer en menos de 2 siglos lo que durante 300 años fuimos. sí, todo es ¿Me corregir entiendes lo que digo? los errores que hemos cometido y comenzar un ciclo nuevo en la política para nosotros, pues, subsanar pues, de las heridas que ha causado la manera de nosotros llevar el poder. Yo creo que todo es posible si le echamos pues ganas y haya buena disposición de los políticos. Es principal que los políticos tengan esa buena decisión. Si no la tienen, pues creo yo que se nos hará imposible a nosotros, pues Claro, seguir de la manera en que tú nos has expuesto. Pero nada, yo te doy claro. gracias, Efraín, por pues tener este corto diálogo conmigo y yo espero que la audiencia pues lo disfrute. Yo estuve viendo pues el primer diálogo que tuve contigo, ya tiene casi 700 visitas, impresionante. Tiene buenos comentarios, que tiene 2 o 3 en contra, pero nadie está conforme con uno, alguien tiene que estar en contra. Imagínate que todo el mundo estuviera a favor de lo que tú dices, pues sería bueno, ¿no? Pero lamentablemente, Mm, pues mm. 2 o 3 no simpatizan con lo que uno platica, pero así es la vida. No, fíjate lo que te digo, para mí no es desgraciadamente, para mí es afortunadamente, te voy a decir por qué, porque Ajá. sin variedad de opinión y diversidad y sin diversidad no hay nada. Sí, Por ejemplo, el principal el opositor al pensamiento de don Antonio García Trevijano no son los liberales, que yo los ataco mucho, pero ojo, yo muchas cosas del liberalismo porque tienen razón. Simplemente busco aquello que realmente tiene la razón o lo que no tiene la razón. sí, Igual sí, que, igual que en Marx, lo mismo. Nosotros criticamos el derecho a la autodeterminación en base a Otto Bauer y Marx. O sea, como nosotros cuando nos dicen que somos ideológicos, nos reímos en su cara, porque básicamente nosotros bebemos de todo, sí, bebemos de cualquier fuente. A nosotros lo único que nos interesa es la libertad.
no nos interesa otra cosa. Sí, Lo que exactamente. hagan luego los políticos a mí me da igual, porque yo sé que el sistema que voy a vivir es garante de mis intereses, Sí, así es. porque, Yo estoy repito, de acuerdo. No hay un, importa el sistema político que elijamos, siempre y cuando haya respeto y libertad para la población, que es lo principal. Los demás son nombres que se le ponen a los políticos, este gobernador, este dictador, no importa, siempre y cuando la persona, pues, el pueblo pueda beneficiarse de la política que claro, trae, pues eso es lo principal. claro, claro. Sí, Por eso yo defiendo el modelo más exitoso y el que ha demostrado ser más garante de lo que es el humano, de lo que merece el ser humano por naturaleza, que es sí. libre. Oye, Y eso lo sí. hemos visto, Ah, te pregunto, ¿cómo eso tú lo hemos visto ves, en Estados Unidos. sí, cómo tú ves la política en España? ¿Cómo tú ves el futuro de España políticamente? Ya lo he explicado un poco por el vídeo, pero básicamente el futuro Sí, primero, el futuro de España como nación, porque yo lo veo, yo soy optimista, ¿eh? Al ajá. contrario de la gente que lo piensa, hay gente que dice, no, es que no van a superar los marroquíes, están metiendo inmigración, sí. Yo creo que la gente cada vez está más harta, cada vez más harta, y esto va a explotar. Sí, 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 Cuando la sí. gente ya empieza a tenerle ya, que ya está empezando a sufrir un poco, porque a veces somos el país de Europa con más desigualdades, Ujú. ya la gente está empezando a despertar. Y esto va a explotar. La clave es organizar esa, cuando la gente explote y que no sea todo violento, sino organizado, Sí, sí. ordenado, disciplinado A comenzar de nuevo a y, organizar todo lo que se ha dañado. Sí. exacto, un nuevo régimen político y eso. Sí, yo Y estoy de verán, acuerdo contigo. cómo lo bueno viene. Sí, como dice el A dicho, estos oligarcas les quedan poco. sí. Como dice el dicho, lo que sube tiene que bajar. Una vez baje de nuevo el Claro, sistema, pues comenzamos de nuevo y a corregir lo que el otro daño, porque realmente es así. Es como la guerra, destruyen todo y luego que acaban y hacen la paz, el que destruyó y el que no destruyó tienen que contribuir a levantar el país que ellos mismos destruyeron. Es increíble todo eso, pero así es la vida, ¿no? Bueno, por Efraín, eso. gracias te doy por haber participado en un análisis en la política y en la democracia del mundo entero, aquí en la radio La Voz de Borinquen. Yo espero que la gente haya disfrutado el video que estamos haciendo para YouTube y también para la radio. Tú verás los comentarios, pues que la gente exponen cada vez que tú platica conmigo, ya tú ves que la mayoría está a favor de lo que tú comentas y te puedo decir que a propósito, con tu participación en el canal mío, pues he tenido ya varios suscriptores más que se han llegado. Eso quiere decir y demuestra que les gusta pues lo que tú platicas en la política y eso es importante, ¿no? Que eh, ellos puedan ¿Mm? pues agradecerte eh, la exposición que tú haces en la radio y a mí pues lo aprecio también, sí, porque veo que la gente pues simpatiza bastante con tu conocimiento y a la edad que tú tienes pues es impresionante y yo creo que eso pues hace que se lleguen más suscriptores y yo espero que los suscriptores comenten si quieren seguir escuchando la participación tuya en la radio y yo creo que ellos van a comentar. Así que, Efraín, yo te doy las gracias y espero que no sea, como te dije anteriormente, no sea ni la primera ni la última vez, sino que, pues, para el público es que hacemos esto. Así que, y gracias, será hasta la próxima. Vale, sin problema, muchas gracias. Que, pues, nos vemos.